Vamos a hablar de un tema bastante interesante que yo sé que a ustedes les gusta. Nosotros normalmente decimos que el dinero mueve el mundo, ¿verdad? Pues aquí tenemos nuestro primer invitado, un economista, Franklin Vázquez, quien nos va a hablar sobre este tema. ¿Cómo va la economía? Bienvenida a Despierta RD. Y gracias por la invitación. La economía en sentido general, la economía, hay que hablar entonces, si la economía mundial, si la economía de Europa, Vamos a situarnos en si la República economía de la República Dominicana. Dominicana. Iniciemos aquí. Claro, porque el tema con eso es que como esta es una economía abierta, esta es una economía que depende mucho del entorno internacional. Como el mundo es global ahora mismo, pero yo creo que en sentido general la economía dominicana va por buen ritmo. Yo creo que se están de alguna manera manejando los fundamentos de la economía. Yo creo que la política monetaria ha sido certera en los últimos años, sobre todo durante la pandemia y después de la pandemia. Yo creo que la política fiscal ha ido bien, aunque tiene sus temas desde el punto de vista de que hay un proceso de expansión del gasto público y lo habrá más ahora al ver un año preelectoral. Pero yo creo que hay mucha confianza de los inversores internacionales en la economía dominicana y cómo va la economía, y de alguna manera eso es positivo para lo que es la República Dominicana y para lo que son los agentes económicos. Bueno, el actual gobierno está liderado por un economista, entonces, ¿cómo es posible que la oposición, sin embargo, dice que los precios están altos, que la economía aquí no ha sido manejada correctamente? ¿Cuál es su opinión como profesional del área? No, mira, la inflación, Según el manejo actual. la inflación y los aumentos de los precios, eso después de la pandemia, eso es global y eso no va a terminar. Pero yo quiero decir algo con toda responsabilidad, y es que aun cuando los precios están altos a nivel mundial, yo creo que nosotros tenemos un mercado que es agiotista en sentido general. Yo creo que en República Dominicana hay mucha especulación, porque tú vas a un supermercado, tú vas a un restaurante, tú vas, y los precios que tú tienes actualmente son precios solamente comparados con lo que tú tienes en Nueva York, con lo que tú tienes en Miami, con lo que tú tienes en Dubái. Y eso es, me parece, una exageración, porque aun cuando los precios han aumentado, por ejemplo, nosotros tenemos subsidios para los fertilizantes, que han mantenido determinados productos relativamente bajos y estables en términos de el plátano. Ustedes hablaban también del tema del arroz, pero nosotros tenemos, señores, una especulación subterránea. Le digo una cosa, para poner un tema simple, el agua está de alguna manera, no paga ITEVIS, y cuando tú vas a un restaurante te ponen un agua con el ITEVIS, sí, y un agua que te cuesta 150 pesos cuando en el colmado cuesta 20 pesos. Eso es horrorizante, porque a veces se le quiere achacar todo al gobierno. No todo. Y yo obviamente, yo no soy representante del gobierno acá, pero yo veo la economía con una claridad y una objetividad fundamental desde el punto de vista profesional. Y yo creo que hay agiotismo, yo creo que hay especulación, sobre todo de los comerciantes, porque el tema también es, y eso hay que entenderlo claramente, en la cadena de comercialización, cuando tú traes los productos del campo a la ciudad, en el campo te cuesta 5 pesos y cuando llega a la ciudad te cuesta 125 pesos. Pero el gobierno ha intentado eliminar los intermediarios con una cantidad de programas y de Eso es todas difícil, formas eso es muy continúan complicado. los precios elevados. No, eso es muy complicado. Lo que pasa es que no es un tema nuevo y hay un tema de monopolio. ¿Entiendes? Sí, el comercio, la intermediación en la República Dominicana es un monopolio y son 2 o 3 empresas que manejan ese monopolio. Y obviamente enfrentarlo no es fácil. Ahí yo siempre hablo de la concientización del empresario. Yo creo que el empresario dominicano y el comerciante debe tener mayor conciencia de lo que es desde el punto de vista del agiotismo, como dije anteriormente, y de que, señores, tú no te puedes ganar todo el dinero del mundo a costa de los consumidores, a costa de la población. Usted hace referencia al ITEVIS y a los cobros en los restaurantes, y a propósito de esto surge la inquietud, que sé que mucha gente en casa la tiene.
¿cuándo se debe de pagar el 10% de ley que te ponen en la factura en los establecimientos comerciales y cuándo no? Me refiero al tema de que cuando vas por ventanilla, vas por el drive-thru, como se conoce popularmente, ¿es correcto que te cobren el 10% de ley cuando no has recibido un servicio en el interior del restaurante? Sí, pero aquí no hay control de eso. Hay una ley que lo establece, el 10%, que es para el servicio. Pero eso aquí no lo cumplen. Porque además hay otra cosa, señores, y también lo voy a decir con toda responsabilidad. El consumidor dominicano es un consumidor irracional. Cuando te traen la cuenta, a veces tú no ves lo que tú estás pagando. Y de eso se aprovechan los comerciantes, de eso se aprovechan los restaurantes, porque en definitiva, el consumidor, y me lo decía un profesor colombiano, me decía, bueno, es que el dominicano, si tú le traes camaleón en lata, él lo va a comprar y no va a preguntar precio. Entonces, ese es un tema, porque yo siempre digo, la responsabilidad de una economía es de todo el mundo, es del gobierno, es de los empresarios, es de los consumidores, es de cada uno de nosotros que tenemos que estar vigilantes. Por ejemplo, si a uno le suben un determinado artículo, cualquier artículo, vamos a decir la cebolla, por poner, o el ajo, pero ¿tú no crees que nosotros pudiéramos tener un comportamiento colectivo de decir, no vamos a consumir? ¿Y ustedes no creen que ellos lo van a bajar? Lo van a bajar, Claro, porque es un producto perecedero. ¿Entiendes? Pero no, nosotros somos irracionales en el consumo, y se lo voy a poner, el consumo de combustible. Señores, esta es una economía que no produce petróleo, ¿verdad? No produce combustible. Y nosotros todos queremos tener un vehículo de alto cilindraje. En México que producen, en Alemania que producen, los carros que tienen son carros pequeños. Y nosotros, un país de ingreso medio, un país pobre todavía, somos los grandes consumidores del mercado de combustible a nivel de América Latina y a nivel del Caribe. ¿Es eso irracionalidad o no? Claro que es irracionalidad. Franklin, el tema de las tasas de interés. Aquí un amigo se acercó a mí ayer diciéndome que pagó o que el banco le ofertó para un préstamo personal una tasa de interés de cerca de un 30%, casi un 30%. Él decía 28 y pico anual para un préstamo personal. Y decía yo, pero eso es una locura. ¿Un banco? Un banco. Te voy a dar referencia ahorita. Una asociación, Okay. Incluso. Una asociación. Me sorprendió incluso porque se supone que las asociaciones tienen mejores tasas de interés. Tienen mejores tasas, sí. Y además de eso, bueno, hay una política monetaria casi a nivel global que habla de unas altas tasas de interés. En Estados Unidos está por las nubes, en República Dominicana está bastante alto en comparación a lo que ha sido el histórico en los últimos 10, 15 años, y uno pudiera entonces partir de eso para entender si realmente la economía podrá acelerarse en lo que queda de este año, y eso hacer a la gente sentir que el dinero le está llegando, o si en su defecto seguirán las restricciones tal como está hoy. Mira, hay que entender que posterior a la pandemia hubo un aumento de las tasas de política monetaria tratando de contener la inflación. Porque ustedes saben que mientras más dinero va en la economía, pues obviamente la gente va a consumir más. Entonces la tasa de política monetaria, que es la tasa de referencia del Banco Central y de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ahora mismo están en 8.50%. Entonces, eso tiene una incidencia automática en las tasas de interés del mercado financiero, del sistema financiero en sentido general. Pero las tasas en promedio, la tasa de interés activa, que es la tasa de los préstamos promedio anual, ¿de acuerdo? Para los bancos múltiples es de 15.84%. Y la tasa pasiva, que es la que te pagan a ti por los ahorros, está en promedio en el rol de 9%, por lo que yo creo que ahí hay una mala información. Porque inclusive los bancos, las asociaciones de ahorros y préstamos tienen menores tasas que el promedio de los bancos múltiples, porque tienen que competir más por ese mercado inmobiliario, por ese mercado hipotecario. Yo entiendo que, y además las tasas en sentido general están altas, pero no tan altas. Es decir, el que te está dando el que te está dando un 28% está abusando. Es excesivo. Es excesivo. Porque inclusive, discúlpame, ni siquiera las tasas que te dan los microcréditos
andan Pero en ese nivel. se podrá la economía, digamos, que recuperarla. ¿Puede haber un cambio en lo que queda de este año en torno a lo que se ha vivido hasta ahora Sí, 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 respecto se a la va, tasa? va a cambiar. De hecho, ya Hacia la baja. hacia la baja. La Reserva Federal dio señales de que en mayo, junio estarán bajando la tasa de política monetaria, que es la tasa de la Reserva Federal, y entiendo que el Banco Central también irá a la baja porque, mira, yo siempre lo digo, todavía no hemos salido totalmente de la crisis mundial, de la crisis sanitaria y de la crisis económica que viene con la guerra Rusia y Ucrania. Entonces, cuando nosotros nos recuperemos totalmente, los valores de la tasa de interés deben tender a bajar en sentido general. A propósito de esas tasas de interés que usted resalta y de que el año pasado el Banco Central apretó bastante la tuerca y constantemente se incrementaban los intereses en los préstamos bancarios, en este escenario que tenemos en la actualidad, ¿usted recomienda endeudarse para comprar un vehículo, para comprar una vivienda, prevaleciendo la situación que tenemos ahora? Mira, yo nunca voy a estar de acuerdo en que nos endeudemos para comprar un vehículo. Yo sí creo que se te puede endeudar para comprar una vivienda y para poner un negocio. Lo que pasa es que, vuelvo y digo, la irracionalidad nuestra nos lleva a comprar. Por ejemplo, aquí hay personas que compran un carro nuevo pero no tienen casa, no tienen vivienda. Entonces, ahí volvemos al tema. Y también es que si tú haces un cálculo desde el punto de vista económico y financiero, a veces tú haces un cálculo y digo, bueno, yo compro o rento. A veces sale mejor rentar un vehículo que pagarlo. ¿Saben por qué? Cuando tú sacas un vehículo de la agencia nuevo, tú tienes una pérdida de alrededor de un 30% en cualquier vehículo que tú sacas por la depreciación. Desde que lo coloque en la calle. Desde que lo colocas en la calle, tú lo vas a devolver el mismo día en la tarde y tú tienes un 30% menos por la depreciación. Entonces, y nosotros queremos comprar carro nuevo y es otra cosa. Así. Tú tienes un carro de 2 años atrás, tú estás ahorrando un 40%. ¿Entiendes? Pero la deuda de vehículos nunca es buena. No estoy diciendo a la gente porque cada quien toma su decisión, porque hay libertad de toma de decisiones, pero en sentido general es mejor endeudarte para un negocio que para comprar un Y vehículo. ese tipo de acciones, al igual que las que usted hablaba ahorita, esa pasividad del consumidor de no reclamar quizás al ver precios o costos que son injustificados, ¿usted cree que es por la falta de conocimiento en general de la población dominicana de la materia de economía? Hay muchos jóvenes estudiando economía. ¿Usted ve algún tipo de especialización de los que son economistas dentro de esta área? Son varias preguntas al mismo tiempo Sí. para conocer un poquito cómo anda la economía, el estudio de la economía en la República Dominicana. Sí, mira, el tema de los consumidores es un tema cultural en la República Dominicana, pero hay un elemento que es el fundamental, el efecto de demostración. Nosotros somos consumidores tipo Estados Unidos. Sí, todo el dominicano siempre quiso consumir viendo lo que consumía un dominicano en Estados Unidos, en Nueva York específicamente. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que ciertamente no mucha gente estudia economía. Y no mucha gente, la mayoría de la gente no sabe de economía y no sabe de estos fundamentos, pero no tiene que saber. Basta con que sepa de finanzas personales y que administre finanzas personales, porque a veces no es una cuestión difícil, es tú saber, por ejemplo, cuánto te cuesta el dinero. Y segundo, ¿cuál es la capacidad tuya de pagar un préstamo? Esas son preguntas simples que tú pudieras de alguna manera aprenderla, hasta leyendo en San Google y artículos. El tema es que no leemos. En sentido general, el dominicano no lee. Entonces, tú tienes un problema fundamental, que es lo que yo le llamo un pecado original. Y sobre todo que desde el colegio, las escuelas básicas, tenemos problemas con las matemáticas, así que ya usted sabe, la mayoría. Pero bueno, Definitivamente. muchísimas gracias, Franklin Vázquez, por haber estado con